Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más en este canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Monsalve desde la hermosa y deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Y en este video tutorial te quiero traer un nuevo código CSS personalizado para la Biblia de Hollyrics. Algo así quiero mostrarles de cómo se puede proyectar, cómo se puede mostrar, cómo también podríamos animarlo, cómo podríamos en este caso mostrarlo o ocultarlo. Así que si quieres aprender cómo se puede configurar, cómo se pone en OBS y desde dónde lo vamos a poder descargar, quédate a ver este video completico. Bien, lo primero que vamos a hacer es configurar en este caso nuestro Hollyrics, ¿verdad? Y para iniciar debemos ir aquí a la parte visualización o configuración de visualización. Vamos a ir a modificar el HTML3, que es el que yo voy a usar en este ejercicio. Vamos a ir a configuración HTML y vas a dejar configurado alineación horizontal a la izquierda, alineación vertical al medio y muy importante que el fondo de pantalla sea transparente. Después de que lo tengas ahí le vas a dar aquí OK y aquí le vas a dar cerrar. Vamos a ir aquí a la parte de la Biblia y en la Biblia vamos a ir aquí al final donde dice configuraciones. En configuraciones vas aquí a poner en este caso en la descripción del versículo y en la posición vas a escoger que el HTML3 sea en la parte superior pie de la diapositiva original. Así debe quedar configurado. Teniendo eso ya configurado, vamos a ir ahora aquí a la parte de herramientas y vas a ir donde dice Plugin Hollyrics. Aquí en Plugin Hollyrics, en este caso, pues te va a salir el bombillito, ¿no? Lo que acostumbramos nosotros a ver. Vas a ir aquí donde dice Text 3 y en Text 3 lo que vas a hacer es lo siguiente. Te voy a dejar un documento aquí abajo, lo vas a descargar y en esa carpeta vas a ver un código TXT. Este código TXT de acá. También vas a poder encontrar el que dice pasos de configuración. En el momento vamos entonces a abrir código CSS. En el código CSS que vamos a abrir vas a copiarlo todo y vas entonces a llevarlo aquí y lo vas a pegar. ¿Listo? Aquí lo vas a pegar. Cuando ya lo tengas ahí pegado le vas a refrescar, cerrar, ¿listo? Y nos vamos a ir a nuestro OBS. Ahora en el OBS, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a configurarlo también. Aquí en el OBS yo tengo una imagen, es mi pastor, él está predicando. Y aquí sobre esta imagen voy a empezar entonces a poner los fondos. En esa carpeta que les voy a dejar hay algo que dice Overlays Material. ¿Listo? Overlays material. En esa carpeta que les voy a dejar, vas a entrar ahí y vas a encontrar todos estos diseños. Todos estos diseños los vas a poder usar a tu gusto. Bien, entonces, el que te guste, normal, ¿no? Vamos a utilizar este moradito que está acá. Vamos a ir aquí al más, a imagen y le vamos a poner a esto un lower. Y aquí vas a examinar, vas a pegar pues la ruta donde está tus overlays y vas entonces a traerlo. Vamos a darle doble clic, a aceptar y le vas a dar control F para que se ajuste, ¿verdad? Ahí ya tenemos en este caso entonces nuestra imagen. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a traer nuestro logo para ponerlo acá también. Vamos a ir imagen, vamos a poner acá logo. En el logo yo voy a traer el de la iglesia, este de acá, y voy a configurarlo para ponerlo en esta partecita de acá abajo. Ahí ya tenemos entonces nuestro logo de la iglesia La Gran Comisión. Ahora, ¿qué vamos a hacer también? Vamos a traer el código CSS. Es muy importante, ¿no? Entonces vamos a ir al bombillito, vamos a darle aquí copiar y aquí en copiar ya hemos copiado el text 3. Vamos a ir ahora aquí al más y vamos a poner un navegador que se llamará Biblia. ¿Listo? Aquí en Biblia lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a pegarlo, vas a poner aquí 1920. Esa es la medida que yo voy a utilizar. Y el alto voy a utilizarlo en 400. Voy a darle ahora aquí aceptar y ya tenemos el texto. Miren que el texto ya empezó allí a salir. Y vamos a ajustarlo aquí al banner o al lower third, según pues el espacio que tenemos. Y es muy importante tener en cuenta aquí que la Biblia pues tiene ciertos versículos que son largos o que son cortos. Y lo ideal es que no se salga de ese banner, ¿cierto? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir aquí al Hollyrics y aquí en Hollyrics, en la parte de Biblia, vas a ir donde dice herramientas y aquí en herramientas vas a ir donde dice dividir versículos largos. Yo por lo general siempre aconsejo dejarlo en 200 caracteres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Hollyrics detecte que hay más de 200 caracteres va a dividir entonces ese versículo en dos. Entonces, teniendo esto aquí claro, ya vamos a poner nuestro texto bíblico acá y vamos a empezar a modificar. Voy a mostrarles algunas cosas como de lo que yo normalmente utilizo.
Bien amigos, entonces vamos a ver esos versículos que yo tengo aquí guardados, que son versículos largos, y si tú ves aquí pues como configuramos que Hollylytics después de los 200 caracteres divida, pues mira que aquí cogió el 21 y vio que eran más de 200 caracteres y lo que hizo fue que lo segmentó o lo dividió en 3. ¿Listo? En este caso, ¿no? Ahora, si vemos acá Esther 8.5. Esther 8.5 también es largo y él lo dividió o lo segmentó en 2. Amigos, vamos entonces ya a proyectar aquí el texto bíblico y como podemos ver, pues Daniel, por ejemplo, 5.23 se está saliendo de este óvalo o de este lower third, ¿verdad? Debemos configurarlo. ¿Cómo lo vamos a configurar? Vamos a ir aquí a la parte del bombillito, vamos a pasar esto por acá y voy a ir al text 3, o sea, voy a ir a esta partecita de acá, ¿listo? En ese text 3 voy a abrirlo. Y aquí cuando ya lo tengo abierto voy a empezar a modificar pues el código a la necesidad que yo tengo. Listo. Entonces este primer párrafo de acá lo que va a hacer es que va a modificar el libro y lo que es la parte de la versión. Entonces, por ejemplo, para exagerar como siempre normalmente lo hago en estos videos, el font size aquí está en 40. Lo voy a dejar en 4. Y miremos que en este caso aquí el texto o el libro como tal se puso muy pequeñito, ¿no? Así que bueno, ya saben que desde aquí pueden ustedes modificar el font size, que es como ese tamaño. Lo puedes dejar a tu gusto, a tu necesidad, que no se vea muy grande, que no se vea muy pequeño, ¿cierto? Desde aquí desde margin left lo que tú puedes hacer es mover hacia la izquierda el versículo, el libro como tal, ¿sí? Y la versión. Entonces, si yo lo dejo aquí a 250, miremos que aquí se va a empezar a mover el libro, ¿cierto? Más hacia la derecha. Si yo lo dejo por acá en 450, vamos a poder ver que ya casi va llegando al centro. Entonces tú lo puedes hacer desde aquí, puedes ajustarlo a tu necesidad. Yo lo voy a dejar entonces en 140 como lo tengo ahí configurado. Bien, y aquí en la parte de abajo, este otro párrafo o esta otra parte del código ya es sobre el contenido del versículo como tal. También tienes un font size, puedes modificar esta parte acá y tienes algo importantísimo que es el white. Esto es lo que va a reducir el texto. Entonces, por ejemplo, yo podría trabajar un font size aquí de 40 para reducir un poco, ¿cierto? Ahí lo vemos. Y puedo trabajar entonces un white en 80 para poner de pronto o reducir más ese texto y que quepa como tal mi versículo. Ya vamos viendo aquí que estamos modificando el código para que pues quepa como tal en ese lower third. Aquí ya lo tenemos. Miren cómo se está viendo en este momento. Voy a quitar el modo estudio, acercarlo un poco más y ya estamos viendo que ahí ya entró todo el versículo. Así que yo puedo ir ahora aquí, puedo proyectar por ejemplo Hechos 1.8, vamos a proyectarlo y miremos que el versículo no se está saliendo del lower third o del banner. Vamos a poner por acá Ezequiel 48.21 y aquí sí se está saliendo un poco, ¿verdad? Eso es lo que debemos empezar a evaluar. Está llegando a mi gusto, ¿no? Aquí está llegando como muy a la esquina. Entonces, ¿yo qué puedo hacer también? Puedo empezar a reducir un poquito, un poquitico nomás, la parte de la Biblia, ¿no? Y lo puedo llevar más hacia la izquierda, más hacia la derecha, a mi necesidad o al gusto que yo tengo. Ahora sí, entonces yo proyecto. Y es importante que siempre hagamos seguimiento del versículo que va a leer el pastor. Eso también es importantísimo. Primera de Pedro 5.5. Aquí está en NTV. Y estamos viendo que se está proyectando muy chévere. Segunda de Reyes 16.7. Aquí está también. Muy chévere. Y antes se ve muy agradable. En este caso a la transmisión. Muchos en algunos videos me dicen, ¿y cómo hago para cambiarle la fuente, en este caso, al texto porque es que no me gusta? Pues bien, te voy a dejar aquí este código que está ahí en este momento, que es el font family. Yo tengo la fuente Bangers instalada, es como por el ejercicio. Y tú lo que haces es que lo pones, lo pegas acá, debes tener la fuente instalada, le das refrescar, inmediatamente vamos a poder ver que se ha cambiado la fuente. Esto es un ejercicio solamente para que ustedes lo vean. Bien amigos, y como lo dije, dentro de la carpeta hay más estilos. Entonces lo que puedes hacer es cambiarlo
en medio de la transmisión puedes traer otro estilo y puedes ir acomodándolos a tu gusto. Este café de acá, puedes utilizar este otro estilo de aquí también, que está muy chévere. Puedes utilizar este otro de acá, de pronto para una reunión de jóvenes. Los de arriba en este caso son como con degradado. Tengo acá otro que es como negro, también normal. Son como con degradado, pero también puedes utilizar en este caso unos que tú mismo de pronto generes o crees, ¿no? Con este mismo estilo. Ya en la parte de aquí abajo estos son más colores planos, neutros. Este es uno negro también. Y ahí pues es ir cambiando. Realmente es como a gusto de ustedes de cómo van a ir de pronto desarrollando su transmisión. Cada domingo pueden poner un estilo diferente. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video y yo solo espero que lo puedas poner en práctica en tu iglesia, en el servicio. Escríbeme acá abajo en la cajita de comentarios qué tal te pareció este código CSS. ¿Lo usarías o no lo usarías? También te invito para que me des un gran like a este video si te gustó, claro que sí, que te suscribas aquí abajo y que actives la campanita de notificaciones. Y desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve y bendiciones.